Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. En las Escrituras, hermanos, hay muchas expresiones del Señor Jesucristo donde cada detalle de la vida de Él crea un impacto en el corazón. Creó un impacto en el corazón de los discípulos, de los oyentes. Al igual, en el tiempo en que estamos viviendo, el mensaje crea un impacto en nuestra vida. Y una de las expresiones es precisamente esto: el Maestro te llama. Cada vez que el Señor llamaba, Él tenía un propósito por qué lo hacía. Cuando Él decía ven, cuando Él dentro de sus discípulos, como vamos a ver en algunos versículos, cuando el Señor decía tú sígueme, el Señor tenía pero un propósito bien definido. Y en estos versículos que vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 28, resulta de que en los días del Señor Jesús habían dos mujeres, una Marta o la otra María, y tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Lázaro era alguien que fue muy amigo también del Señor Jesús. Se enfermó y resulta de que su enfermedad murió. Y eso creó un impacto dentro de la vida de los judíos. Pero el Señor dijo a sus discípulos: vamos, encaminémonos a la casa de ellos, porque será el momento en que el nombre de Dios sea glorificado, dijo. Entonces se llevó a sus discípulos y resulta que cuando el Señor llegó, ahí es donde vamos a comenzar a leer en el versículo 28, dice ahí: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama, dice. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Póngale atención a todo esto, porque todo esto tiene un significado tan especial. Dice que cuando oyó, dice que se levantó de prisa y se fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Oigan lo que sucedió. Dice que se postró a sus pies porque fue llamada, ¿verdad? Diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dice? En cada detalle de la vida del Señor Jesús, como se los decía,
Había algo tan especial. Lo manifestó el Señor en su ministerio de una manera pero tan real. Ha sido la manera en que Dios también llama a cada persona. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios se le apareció a Moisés en aquel gran monte, en aquel monte Sinaí? Viene Dios y se le apareció a Moisés, dice que en una zarza, y le dice: Moisés, Moisés, le dice Dios. Moisés, al oír el llamado, inmediatamente Moisés se acercó a ver, porque había una manifestación tan gloriosa en aquel monte donde había una zarza que ardía en fuego, que ardía y ardía. Entonces, y dentro de ese fuego, dentro de esas llamas, salió la voz que dijo: Moisés, Moisés. Y viene Moisés, se fue acercándose. Y antes de que Moisés llegara, le dice Dios: quítate las sandalias que llevas, porque el lugar donde estás es santo, le dijo. Y Moisés, como pudo, se quitó las sandalias, los dejó por un lado y se fue y se acercó. Y comienza el diálogo. Comienza la comprensión de un mensaje. De ahí Dios se encarga de hacer que Moisés lograra entender bien el propósito de Dios. Viene Dios y le dice: Moisés, ya pasaron 400 años que mi pueblo está viviendo una esclavitud, una opresión. Moisés, yo necesito intervenir por ese pueblo. Necesito sacarlo donde está, de esa esclavitud, de esa servidumbre, de ese pueblo. Necesito sacarlo de ahí. Pero Moisés, necesito a alguien que lo haga. Comienza el diálogo, comienza la comprensión del mensaje. Todo esto tiene un significado. Eso de quitarse las sandalias, dejarlas, dice mucho. Quiero comentarles, hermanos, de que Dios toda la vida así ha sido. En las Escrituras se le conoce también aquello en que se le llama la visitación de Dios. Cada vez que Dios visitaba, hacía algo glorioso. Dice que cuando Dios visitaba, tocaba el espíritu de algunas personas y se levantaban. Oían aquel mensaje, comprendían qué era lo que Dios quería y se ponían a la disposición de Dios. Por ejemplo, otro caso tan importante fue lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando por sus errores, por sus desobediencias, Dios tuvo que actuar de una manera impresionante, es llevarlos a Babilonia, cautivos a Babilonia por 70 años. Pero Dios ya estaba pensando, después de los 70 años ya Dios estaba pensando ya el retorno otra vez de aquel pueblo. Imagínense, iba rumbo para Babilonia como esclavos, como sirvientes en aquella nación, pero Dios ya estaba pensando en el retorno. Viene Dios y dice: después de los 70 años yo visitaré y despertaré el espíritu de ellos y despertaré sobre ellos mi buena palabra. Pero lo que me llama la atención es cuando Dios llega, cuando Dios visita,
Cuando Dios llama, no lo hace Dios solo por llamarlo y dejarlo ahí, no. Así como hizo Dios con Moisés. Moisés, tengo a mi pueblo oprimido en Egipto, necesito a alguien que pueda cumplir una misión, Moisés. ¿Estás dispuesto, Moisés? Señor, dice Moisés, y comienza el diálogo. Señor, soy un tartamudo, no puedo hablar, ¿quién soy yo? ¿Y cómo van a saber que sí voy de parte tuyo, Señor? Aquel diálogo, hermanos, que comienza entre el hombre y Dios, tan maravilloso. Llegamos entonces al tiempo en que la iglesia está viviendo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se recuerdan el día que Dios los llamó, hermanos? ¿Se recuerdan el día que Dios los visitó? Sí. Definitivamente es algo tan hermoso, tan glorioso que se dio en nuestra vida. Hay algo que hubo que se le llama el toque divino. A menos de que usted pueda estar aquí dentro de esta reunión como alguien que tal vez está acompañando. Como algunas veces cuando transmitimos el mensaje a los jóvenes o a los niños que han crecido dentro de la iglesia, les hemos inculcado, les hemos dicho lo importante de que es tener el propio encuentro con Dios. Porque si eso no se da, únicamente puede alguien cumplir, tal vez, perdón la expresión, pero es la verdad, puede cumplir una función nada más de un relleno dentro de la iglesia. Y casos como estos, hay miles y miles de personas así que cumplen únicamente una función de un relleno. Pero no me interesa hablar de ese tema. Me interesa hablar en esta mañana a la iglesia, los que han oído el llamado de Dios, los que han escuchado la voz de Dios que dice: ven. ¿Qué ha dicho el Señor? Marta, Juan, Pedro, Álvaro, Moisés, viene Dios y de una manera ha llegado y ha llamado. La buena pregunta es: ¿ya comprendió bien el mensaje de Dios? ¿Logró entender por qué el Señor lo llamó? ¿Por qué el Señor puso sus ojos en usted para llamarlo? Porque tuvo que haber habido algo sobrenatural, tuvo que haber habido algo extraordinario, hermanos, para que el Señor pusiera sus ojos en nosotros y decir: ven, te necesito para una misión tan importante. Te necesito para algo. Pero para que se cumpla aquel propósito del Señor, tiene que haber en nuestra vida. Y es precisamente esto. ¿Qué significa eso? Quitarse uno las sandalias. Significa que uno ha caminado por el mundo, uno se ha manchado de tantas cosas del mundo. Viene el Señor y nos llama entonces a que desprendamos de nuestra vida todas aquellas contaminaciones que hay en el mundo y que por alguna razón se han impregnado en nuestra vida. Como se han impregnado en nuestra vida, entonces viene el Señor y llama: te necesito para una misión, solo que hay que quitarte las sandalias. Eso puede simbolizar orgullo. Eso puede simbolizar el amor al dinero. Eso puede simbolizar el amor a la fama. Eso puede simbolizar el amor al mundo. Solo que te tienes que desprenderte de eso. Saben, hermanos, que hay muchos que no han logrado comprender el mensaje. ¿Sí?
Cuando no se logra comprender el mensaje, Señor, ¿y para qué quieres que yo me quite las sandalias? Dímelo, Señor, explícame. Y comienza mejor un cuestionamiento. Eso es lo que no quiere Dios. ¿Saben qué es lo que pasa con muchas personas que van a los templos? Viene el Señor, los visita, los llama. Pero de todas maneras ellos, en lugar de decir, Señor, ¿y por qué tengo que dejar esto, Señor? Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, Señor. Empiezan a cuestionar a Dios. No, hombre, es que lo que Dios necesita son personas decididos a obedecerle. Decididos para cumplir una misión tan importante como lo que son los planes de Dios. En este caso que acabamos de leer, el Señor necesita hacer un milagro. El Señor necesitaba manifestar su gloria, manifestar su poder. Nunca se había visto un acontecimiento como lo que acabamos de leer aquí en el libro de San Juan. Pero para poder ver esto se necesitaban varios testigos. Y dentro de los testigos fue tomada en cuenta una mujer. ¿Okay? ¿Se recuerdan que habían varias personas, inclusive un grupo de judíos y todo eso? Se necesitaba un grupo de personas para ser testigos ante la manifestación de la gloria de Dios en ese momento. Entonces viene en el caso donde comenzamos a leer en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, o sea, Marta, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y dice que cuando aquella mujer oyó que el Señor Jesús lo llamó, dice que se levantó de prisa y se fue. Y llegó ante el Señor. ¿Ya se imaginan ustedes esa gran inquietud? ¿Para qué habrá llamado el maestro? Y cuando llegó ante el Señor, se postró ante sus pies. Y de ahí le dice lo que leímos hace unos minutos. Le dice. Y viene el Señor y le aclara: Marta o María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquella mujer atenta de aquel gran acontecimiento que se iba a manifestar, en eso el Señor viene y habla y dice: quiten la piedra que hay ahí, quítenlo. Señor, no se puede, ya tiene 4 días. No, hombre, quítenlo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, le dice. Y viene, quitaron la piedra el Señor con voz de mando, con voz de autoridad, como el dador de la vida. Viene y dice: Lázaro, ven fuera. Y dice que venía saliendo, hermanos, venía saliendo aquel vendado, muerto ya de hace 4 días. Viene y le dice: Lázaro, ven fuera. Empezó a caminar aquel que le fue transmitido vida. La buena pregunta es: ¿y usted ya comprendió por qué el Señor lo llamó? ¿Ya logró entender por qué el Señor lo llamó? ¿Ya logró comprender el mensaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere manifestar delante de usted? ¿Qué es lo que el Señor quiere revelar? ¿Qué es lo que Él quiere manifestar? Viene el Señor con voz de mando, con voz de autoridad, habla a aquel muerto y le devuelve la vida. Era algo contra naturaleza ya, porque así, literalmente, así como se lo dijo: Señor, ya yede.
Señor, aquí ya está, porque es comprobado que después de 4 días el cuerpo humano se empieza a descomponerse inmediatamente, después de 3 días. Ya 4 días, Señor, y ahí es donde uno puede darse cuenta, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Cuando el Señor llama, es para manifestar su gloria. Tal vez es usted de aquellas personas que vive cosas muy complicadas, tal vez en la vida. Usted dice, no, mejor, ¿saben ustedes por qué hay mucha gente que se decepcionan, que se frustran, que se desmotivan de la vida? Porque piensan que ya no hay ninguna solución de aquellos acontecimientos muy duros que puedan estar viviendo. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, para Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay nada. Puede ser que aquello sí ya está, todas las esperanzas perdidas, ya no hay nada. Pero la buena pregunta es: ¿y por qué lo llama el Señor? ¿Por qué lo llamó? Cuando ya no hay nada. Usted dice, aquí ya no se puede, no puedo cambiar. Quiero decirles, hermanos, sí puede cambiar, ¿verdad? Usted puede decir, hermano, yo no logro superar mi vida espiritual. Yo quiero decirle, sí se puede lograr, hermanos. El asunto es, oiga la voz de Dios cuando Él está llamando. No se conforme únicamente, porque saben ustedes que hay muchas personas, como les dije en un principio, hay muchas personas que se conforman, que únicamente cumplen una función de un relleno. Ahí están entre la algarabía, ahí están dentro del montón, ahí están dentro del grupo y todo eso, como lo mismo que pasó cuando salió del pueblo de Israel de Egipto. No salieron solo los judíos, no fueron únicamente los hebreos, que fue 1,000,000 de personas, no fueron solo ellos. Muchas personas lograron aprovechar a salir dentro de ellos y ahí iban dentro del grupo. Son de aquellas personas que en el desierto murmuraron, son de aquellas personas que en el desierto, cuando no había agua, criticaron, reclamaron y todo eso, hasta a tal punto, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, de que Dios tuvo que intervenir de una manera impresionante. Pero la visión de Dios no era ellos. Dice que un día, dice que se nombraron a 250 personas liderados por dos hombres que empezaron a reclamarle a Moisés, empezaron a decirle a Moisés. Ya se imaginan ustedes, 250 personas. Pero el interés de Dios no era sobre ellos. El interés de Dios era por aquel pueblo fiel, para poder llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Dios tuvo que intervenir en el desierto a tal punto. Ustedes leen la palabra del Señor, se registra ahí en las escrituras, dice que la tierra abrió su boca, así literalmente. Dice que la tierra se abrió y esos 250 personas, dice que la tierra los tragó con toditos sus cosas, con sus camellos, con sus, ya se imaginan ustedes, con sus catres, con sus banquitas, con sus sillas, con sus hijos, con todos. Dice que la tierra abrió su boca y dice que dice que el Seol, fueron al Seol, vivos descendieron al Seol, y de ahí la tierra se juntó otra vez. Pero la intención de Dios no era sobre ellos. Ellos se unieron al grupo. La intención de Dios era otro. La buena pregunta es, mi querido joven, ¿por qué oyes tantos mensajes y no logras cambiar? ¿Por qué persistes tanto en las cosas del mundo, en lo mismo, y oyes tantos mensajes? ¿Qué pasa? Saben que cuando el Señor lo llama a uno, llega uno ante los pies del Señor, se da el milagro, hermanos. Ven, el Señor lo llama, lo escoge a uno, pero es para manifestar su poder y su gloria, la capacidad que tiene Dios para poder transformar nuestras vidas. Lo mismo pasó los días
del profeta Isaías. Dice que el profeta Isaías se acercó al templo, se acercó a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios, se acercó, estaba postrado. Viene Dios, vio a aquel hombre necesitado de la presencia de Dios. Él se dio cuenta. Ni siquiera Dios lo fue a levantar, le dijo: bueno, Isaías, ya sé que estás aquí, levántate y vas a ir a cumplirme una misión. No. Viene Dios y le dice, viene Dios y empieza a sonar una voz dentro del templo y dice: ¿quién irá por nosotros?, pregunta Dios. Ya se imaginan ustedes aquel acontecimiento. Isaías postrado en el templo se levanta y dice: heme aquí, Señor, aquí soy yo. Levanta la mano. Viene Dios inmediatamente y hace algo. Dice que le quita la culpa, le quita sus pecados, le quita aquellas manchas que lleva. Son de aquellas personas que llegan a ser útiles en las manos de Dios, porque son personas que son capaces de llegar ante Dios tal y como son. En el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, se vive palabra. Es asombroso el tiempo que se vive. Se vive la época de más hipocresía que pueda haber. En el mundo religioso se vive las pantallas más terribles que puedan haber. Mucha gente se acercan a Dios solo tal vez en un templo. No tiene que ser así. Aquellas personas que llegan a ser útiles en las manos de Dios son aquellas personas que ven el poder de Dios, que ven el milagro de Dios en sus vidas. Viene Dios y se manifiesta, los transforma, los cambia, los hace nuevas criaturas. ¿Por qué razón? Porque van a ser útiles en las manos de Dios. Veamos otro ejemplo en las Escrituras, en el libro de San Mateo. Capítulo 17. Dice en el versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. La buena pregunta es: ¿por qué no se llevó a los 12? Porque ahí estaban los 12. Pero dice que el Señor viene dentro de los 12. ¿Sabe qué significa esto? Dentro de los 12 significa el grupo, significa una cantidad. Dentro de los 12 el Señor escogió a 3 únicamente. Dentro de este grupo que estamos aquí en esta mañana, o los que nos están oyendo, y usted ya oyó la voz de Dios, ya oyó ese llamamiento, ya comprendió el mensaje, ya llegó a tener ese diálogo con el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere para su vida? ¿O no? ¿O es de aquellas personas que llegan, acuerpan y todo eso? Quiero decirles, por eso la palabra del Señor dice: muchos son llamados, pero pocos. Cuánto deseo y cuánto anhelo yo, Señor. Yo quiero ser de aquellos escogidos, Señor, porque dentro de los llamados hay muchos, pero los escogidos son los que ya el Señor ya los asigna, ya específicamente para algo. Entonces dice aquí: los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías
hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos aquí 3 enramadas. Oigan lo que le pasó a uno de los que fue escogido. Como que por un momento él pensó en otro aspecto. Él pensó en hacer alguna sombrita ahí para poder recibir a Moisés, a Elías y todo eso, porque aquella visión de aquel monte era impresionante. Pero el Señor no quería que llegara ahí en ese momento a Pedro a hacer un trabajo, a hacer alguna sombrita. No. Lo que el Señor quería era establecer dentro de la vida, dentro del corazón de ellos, que Dios es tan real, que Dios es el Dios de vivos y no de muertos. A tal punto que para aquel acontecimiento tuvo que jalar a Moisés, que hacía ya miles de años que había vivido Moisés, solo que viene Dios y le dice, en los días de Moisés, ¿verdad? Viene Dios y le dice: bueno, Moisés, a la tierra prometida no vas a entrar, pero sube al monte, ahí vas a morir, le dice. Ahí. Pero realmente lo que quedó en el monte, dice que ahí llegó Moisés cuando subió. Ya se imaginan ustedes, un hombre ya grande, como pudo llegó hasta encima de aquel monte, y dice que ahí murió. Y Dios lo enterró, dice que ahí. Y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está el sepulcro de Moisés. Pero realmente lo que murió ahí fue el cuerpo. Este cuerpo físico. Eso fue lo que quedó ahí. Pero lo importante, lo verdadero, que es lo que el Señor ha formado o está formando en nuestra vida, a tal punto de que años después dice que apareció Moisés hablando con Jesús. Y se recuerdan ustedes del mismo caso también, que es lo que le pasó a Elías. Elías, antes de irse, antes de ser arrebatado, porque ahí fue otra experiencia sumamente importante, antes de ser arrebatado, porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego, viene y le dijo a Eliseo, su discípulo, le dijo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho tu petición, le dijo. ¿Y cuál era la petición que había hecho Eliseo? Una doble porción de su espíritu. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, le dijo. Y ahí para adelante no lo dejaba. En una de esas, hermanos, viene Dios cuando iba a arrebatar a Elías. Dice que un carro de fuego fue arrebatado. Y cuando se dio cuenta Eliseo de aquel acontecimiento, como pudo, empezó a ser levantado. Dice que se tiró, le agarró la orilla de su manto y le logró jalar el manto todavía. Y Elías fue arrebatado. Se lo llevó el Señor. Pero en la transfiguración se manifestó, dice que el Señor Jesús estaba hablando y literalmente oyeron lo que conversaban, oyeron lo que estaban platicando, porque si usted lee en otro evangelio, dice que estaban hablando precisamente de la partida del Señor, estaban hablando de los sufrimientos, de lo que iba a padecer el Señor, oyeron literalmente. O sea que cada vez que el Señor lo llama a uno, ¿saben ustedes por qué hay muchas personas que Dios los llama, llegan a las iglesias, nunca cambian? Gente que da mal testimonio, gente que por causa de malos ejemplos, malos testimonios, el nombre de Dios es blasfemado. Pero cuando alguien lo llama verdaderamente y comprende el mensaje, son de aquellas personas que se da el milagro en la vida de ellos. Dios los transforma,
Dios los cambian, porque viene Dios los va a utilizar para una misión tan importante, para ser testigos, como dijo el Señor Jesús, testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La buena pregunta es, ¿ya logró comprender usted por qué el Señor lo ha llamado? ¿O únicamente es de aquellas personas que les gusta la iglesia? ¿Cómo me gusta ir a la iglesia? Porque ahí hay buena comunión, ahí hay hermanos muy sencillos. Así dijo un día una persona muy adinerado que vino aquí. A mí me gusta convivir entre la gente muy sencilla, pero eso no es. Lo más importante es que usted logre comprender el mensaje. Si logra comprender entonces el mensaje, el efecto en su vida se va a dar. Y es precisamente la santificación en su vida. Seguro. Esa purificación de Dios hacia su vida. Dios se va a encargar. Quítate las sandalias. Entonces dice aquí, entonces Pedro, versículo 4, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, cállate, Pedro. En este momento no es hora de que estés hablando. Ojo, oído, porque la manifestación de Dios en ese momento le iba a servir para el resto de su vida, para el ministerio, para ser un portavoz de las maravillas de Dios. Termino entonces, hermanos, porque hay mucha gente que no tiene nada que hablar de Dios. Porque hay mucha gente que les digo, no tienen nada que hablar de Dios, no hay nada. Porque nunca han sido testigos de la grandeza del poder de Dios. Cuando la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, hay un salmo que como me gusta, dice el Salmo 118, versículo 15, dice: Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. No moriré, sino que viviré y contaré. ¿Qué dice? Las obras de Jehová. ¿Saben, hermanos, por qué hay mucha gente que no tienen nada que contar? Sí, mucha gente. Por eso es que mucha gente van a los templos, únicamente hablan de dinero, hablan de mujeres, hablan de viajes, hablan de no sé qué, de novios, hablan de cuánta cosa. No tienen nada que hablar de Dios. ¿Por qué razón? Porque nunca han sido testigos del poder y de la gloria, de la presencia de Dios. Pero si usted es testigo de la presencia de Dios, del poder, de la gloria de Dios, hermano, no puede estar callado. No puede quedarse quieto. Tiene que contar, tiene que hablar, tiene que expresar, tiene que manifestar la grandeza de Dios, tiene que manifestar el poder de Dios. Cuando habla dice: pero vendré a las visiones del Señor, dice, a las revelaciones del Altísimo. La buena pregunta es: ¿y qué ha recibido usted de Dios? ¿Saben cuál es la realidad en nuestro tiempo? Hay mucha gente que dicen: fíjese que yo le pedí a Dios que me diera una mi casita de 2 niveles, ya el Señor me lo dio. Eso no es, hermano, no tiene nada que ver. Yo le pedí a Dios una mi mujercita y Dios me lo dio. Eso no es, hombre. O puede ser al revés. Pero lo que usted debe de ver es la gloria, el poder de Dios, que ha cambiado su vida, que ha sido una persona que consagra su vida a Dios, que es una persona que vive una vida entregada a Dios. Ese es cuando alguien ha comprendido el mensaje. Quiera Dios que comprendamos cuál es el llamado de Dios a nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana.